algo extraño les había ocurrido a los niños de la isla. ¿Algo extraño? ¿Qué? No lo sé. Una especie de locura, no lo sé, no lo entiendo. Bienvenidos a otra entrega de La Hora Caníbal, muy especial, como ya anunciamos en nuestro anterior programa, el programa que abría la temporada, donde estaba nuestro invitado junto a letras, Rubén Lardín, que está de nuevo con nosotros, tal y como anunciamos. Hola Rubén. ¿Qué tal? Una edición especial gourmet que hacemos en el marco de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. Aprovechamos que estamos aquí, estamos grabando en directo con cientos de personas que nos están viendo en estos momentos. 30 años de la Semana de Cine Fantástico y de Terror. Rubén, prácticamente no está real. ¿Cuántos años has estado viniendo a la Semana de Cine Fantástico y de Terror? No lo sé, ayer lo hablaba y no lo sé. O sea, mi conciencia es haber estado aquí siempre y no haberme ido todavía, pero no sé cuántos años. Yo creo que fallé a las 3 o 4 primeras ediciones, cuando se llamaba Terroríficamente Muertos, o las primeras. Terroríficamente no sé, modernos. Modernos, se es llamaba. verdad. Sí, yo ahí tampoco estuve. No sé en qué momento aterricé aquí, es que no me acuerdo. Llegamos con aquello que hacían la guerra de los fanzines y nos quedamos para siempre. Ahí estaba José Luis Rebordinos, actual Sí. director de Cinema al Día, y Sara Torres. Sara. Ahí que fueron los impulsores de esta semana, que ha ido pasando el tiempo y ahora está en manos de José Miguel Beltrán, que nos ha invitado aquí a que hablemos de un tal Roland Topor, un nombre absolutamente vinculado a La Hora Caníbal desde el momento en el cual, a la hora de decidir el nombre del programa, precisamente me fijé en uno de mis libros favoritos, que es La cocina caníbal, de Roland Topor, y aprovechamos la coyuntura porque hay una mega exposición maravillosa aquí en Cucha Culture, en la cuarta planta de Tabacalera, que invitamos a todo el mundo que pueda acercarse a San Sebastián a verla. Hemos estado viéndola además justo antes de entrar en el programa y la hemos disfrutado muy a gusto. Qué grande Roland Topor. Es que es el más grande, es el más grande. Bueno, yo digo Roland Topor, pero no sé si es Topor o cómo lo Yo digo Topor. Topor. Pero tampoco sé, creo que se dice Topor. Tampoco pasa nada, ¿no? sé. Para mí Topor es que es un role model, que se dice, ¿no? O sea, como dibujante es extraordinario, pero es que fue de todo, hizo de todo este tío. Fue escritor y como escritor cultivó todos los géneros, o sea, escribió canciones, escribió guiones, escribió novela. Me estás señalando que... Es que estos gestos ocultos de la radio no me gustan. Dime que me Estamos aleje, haciendo que me gestos acerque, como es un normal, porque que no te acerques mucho al micro porque modula, Vale. que parece que estás, vas a cantar ¿así estoy trap bien? con el bien? vocoder o algo así. Así estás bien, creo. Que Topor hizo de todo como escritor, de todo como artista, o sea, fue pintor, era hijo de pintor, de hecho, pero acabó instalándose en el dibujo. Y hay una frase que rescaté de algún sitio que él decía, que es, solo es un dibujo. O sea, es como una humildad que se atribuye el dibujo, el hecho del dibujo, para permitirse luego unas libertades que a lo mejor en pintura, en cine o tal no se pueden ejercer, ¿no? O sea, el dibujo me parece un territorio absolutamente libre y ahí es donde Topor se expresó mejor, y en esta expo, vamos, está a la vista. Sin duda. Antes había unos chavales que han venido los ha traído su profesor, imagino, que no sé, tendrían 10 años y estaban aquí viendo esta expo llena de chochos, de mierda, de culos, o sea, de violencia. Me parece maravilloso. Sí, porque a Topor, como a los franceses en general y a los catalanes en particular, eso de la mierda de la escatología os va bastante, ¿eh? Los caganés. Sí. Bueno, ¿Hay algo ahí? ¿Hay una lectura posible? Hay dos cosas que nos diferencian de los animales. Y una es la risa y otra es la vergüenza a la hora de tratar con nuestra propia mierda. Entonces Topor... El pudor. Topor jugaba mucho a eso. Casi toda la obra de Topor, si te pones a mirar, tiene que ver con el cuerpo. O sea, toda. Lo carnal. El cuerpo, el sexo, la mierda. O sea, el primer cuento que escribió Topor iba de un tío que era un hombre magnético y se enamoraba de una mujer que también lo era, pero tenían los dos carga negativa y entonces se repelían, no podían. Entonces necesitaban otra persona para culminar su relación. Y buscaban un idiota. Entonces metían un idiota entre los dos y entonces podían relacionarse. Pero el idiota, claro,
como era idiota, pues se iba subiendo a la parra y se iba volviendo cada vez más idiota y al final tenían que matarlo. Y entonces la pareja ya se servía de los restos de este tío, ya lo despedazaba de cachos del idiota para seguir juntos, pero ya la corrupción era brutal, la pestilencia, la podredumbre y el romance ya estaba perdido y la relación se iba deteriorando. Topor siempre ha jugado todo el rato a eso, a la mierda y a la putrefacción. Metafóricamente habla de la condición humana. Sí, bueno, y de las relaciones. Humor negro, grotesco, excéntrico, extravagante. Como has dicho, fue actor, hizo de Renfield en una peli de Nosferatu, ¿no? Era el Renfield de Werner Herzog. Sí. Y con Raúl Ruiz también trabajó y hizo más cosas. En cine hizo, bueno, un montón de historias, desde diseñar títulos de crédito, en Viva la Muerte, recuerdo ahora, y en alguna otra, de escenógrafo, eso de actor, como dices, y miembro guionista. miembro activo del grupo Pánico, junto a Fernando Arrabal, conocido por lo del mineralismo y demás, que alguna vez lo hemos metido aquí como cuña, pero bueno, es un gran dramaturgo con una amplia trayectoria. Sí. Y Alejandro Jodorowsky. Sí, alguno más había el por rey ahí. de la psicomagia, ese gurú espiritual actualmente, pero que bueno, nosotros le conocemos desde la época que escribía cómics como el Incal con el grandísimo Moebius, o también pues todo lo que, bueno, esos peliculones, ¿no? Santa Sangre, Fando y Lis, La Montaña Sagrada. Dios los cría y el viento los amontona. Arrabal escribió cuando Topor dibujaba en Harakiri, que era como sabes, una especie de antecedente de Charlie Hebdo, que es lo que conoce todo el mundo. Arrabal escribió a Topor, le envió una novela y le expresó sus simpatías, se hicieron ya inseparables. Y de hecho, gracias a Arrabal, Topor escribió una novela póstuma. Arrabal tiene una novela que se llama Champán para todos, donde es él y Topor charlando. La escribió Arrabal con Topor muerto. Topor escribió novelas incluso sin escribirla, porque algunas las dictaba y luego se transcribían. Era un fiera. Y se juntaron los tres y pretendieron dar vincularse o aproximarse al surrealismo, pero el surrealismo estaba como en contra de algunas cosas que a ellos les gustaban, como era pues la ciencia ficción o el cómic, la novela negra. Era casi una militancia, ¿no? Era un medio que, bueno, aunque en Francia tiene alta estima desde hace mucho tiempo, sí que era como un medio intelectualmente, no forma parte de la alta cultura, sino de la cultura popular, ¿no? Más que aquí, desde luego. Sí. Más que aquí, desde luego. O sea, luego los franceses también se quejan, pero no hay nada comparado con esto. Ahí se tiene un respeto por los tebeos. El grupo Pánico surgió un poco como respuesta a la decadencia ya del surrealismo, ¿no? Se habla de que... Mediados de los 60, finales de los 60. Sí, a principios, mediados, sí. Se juntaron primero con aquella tropa, pero se habla de que en la primera reunión Topor ya preguntó dónde estaba el baño, se levantó de la mesa y no volvió a aparecer. Esa es una de las cosas que se cuentan. Otra versión creo que es que se fue a buscar Kleenex porque le daban ganas de llorar o de sonarse los mocos. Se piró de allí. Y entonces fundaron el Grupo Pánico, que el Grupo Pánico, si quieres, lo podemos fundar tú y yo ahora, porque... O sea, una de los principios del Grupo Pánico es que el Grupo Pánico no existe, es como el Club de la Lucha, o que cualquiera lo puede fundar, cualquiera lo puede refundar. Está basado solo en eso, en el dios Pan, en el dios de lo festivo, de la alegría, del sexo y de la celebración de la vida, y ya está. De hecho, iba a leer un fragmento de un texto de Arrabal en el que se explica un poco, ¿no? El pánico es la crítica de la razón pura, es la pandilla sin leyes y sin mando, es la explosión de pan, todo. Es el respeto irrespetuoso al dios Pan, como has mencionado. Es el himno al talento loco, es el antimovimiento, es el rechazo a la seriedad, es el canto a la falta de ambigüedad. Es el arte de vivir, que tiene en cuenta la confusión y el azar. Es el principio de indeterminación con la memoria de por medio, y todo lo contrario, ¿no? Es un poco jugar casi al terrorismo cultural, ¿no? Es el placer. Y Topor decía que cualquier día sin placer es un día perdido. Y esto era pues una apología del hedonismo y del placer, el Grupo Pánico, sin más. Ya está. Casi el caos. La risa de Topor, que se parecía mucho a la tuya. O sea, era una risa no exactamente bonita como la tuya, pero muy estruendosa y que da mucha alegría. Y es como un soborno a la muerte. Esto es un piropo, eso es un piropo. Por supuesto. Aquí hemos leído más de una vez algún pasaje, algún relato, algún texto de la cocina caníbal, y creo que está bien que lo volvamos a hacer, si te parece, Rubén. Voy a leer algunos y algunos cortitos. Este me encanta, yo creo que ya lo leí en alguna de las primeras entregas de La Hora Caníbal. A la muchedumbre hay que comérsela como entremés, aperitivo o guarnición.
dice tanto esta frase. Es maravilloso, es un libro de poesía, es un pasote. Y aparte tiene también dibujos. Pero lo ves, el cuerpo todo el rato, y la carne, el canibalismo, todo el rato está obsesionado. Está obsesionado con la canalidad y bueno, y ese punto perturbador, ¿no? Que quizá, enfermizo, que quizá en el surrealismo no estaba tanto, ¿no? Por ejemplo, a mí a veces algunos de los dibujos de Topor me recuerdan a una especie de Magritte llevado al extremo de lo sórdido. Claro, ¿no? De lo está inquietante. Magritte y está James Ensor y está Alfred Kubin y están los simbolistas, está todo ahí destilado en Topor. Ese es el rollo de lo grotesco, del esperpento también. Se habla de la crueldad, porque su primer libro era Los masoquistas, si te acuerdas, que era un libro de viñetas humorísticas de gente haciéndose daño a sí misma. O sea, la portada creo que era, si no me recuerdo, una mujer bordándose una flor en su propio muslo. Pero yo creo que responde todo el rato a ese rollo festivo y a esa idea del cuerpo, de lo físico, de la enfermedad incluso. Topor tiene un libro protagonizado por una enfermedad que se llama La princesa angina, que es una especie de Alicia en el País de las Maravillas. Un personaje que le duele la garganta y cree que tiene anginas, pero en realidad tiene cáncer. Y sí, o sea, la enfermedad, decía Topor, que te daba una noción y un conocimiento de ti mismo que no podía darse de otra manera. Es todo el rato esa fijación Casi por el lo podemos cuerpo, lo relacionar físico, con Cronenberg, ¿eh? Sí, es que o sea, la tontería aquella, la cursilada aquella que decíamos, la nueva carne, que no sé lo que es, fuera de Videodrome, la nueva carne, no sé. Pero bueno, nos dio para divagar un tiempo. Pues Topor podía estar ahí también, en cierta manera, sí. Que anoche, casualidad, en la Semana de Cine Fantástico de Terror, vimos la nueva versión de Rabia, de Rabiz, Sí. de Cronenberg, Sí. que nos dejó un poco ahí, que no sabíamos si nos gustaba o no, ¿no? Porque tenía No, un punto no de nos ingenuidad, de estética quizá involuntaria, de peli porno. Es pedorra y eso la noventera. salva porque es muy petarda Claro. y quiere tener el aspecto ese de peli porno de los 80 cutre, pero es muy mala. No sé qué querían contarnos. Con un montón de guiños a la filmografía de Son Cronenberg. unas directoras interesantes estas tías. Yo recuerdo American Mary, a mí me había gustado. Me parecía que tenían voz y ahora me parecía que podían oxigenar el momento este de terror para listillos de Midsommar y compañía y Peter Strickland y toda esta gente que viene de la academia. Pero no funcionaron. La cocina caníbal, que a día de hoy alguno de sus textos es bastante políticamente incorrecto. Voy a leer uno cortito. Para pelar rápidamente un cojocito, pínchelo con la punta de un tenedor y póngalo sobre la llama del gas hasta que la piel se reviente. Se desprenderá por sí sola. Acabamos de leer este texto porque vienen como 30 niños que están aquí de visita Sí. en la planta y no sabemos si nos habrán escuchado. ¿Está el profesor con ellos? El tutor. ¿Estará el tutor o ¿Sí? no estará el tutor? Es para adultos, esa exposición. Es un programa para adultos. O sea Vamos que- a leer uno que has elegido tú, además. Que un grandioso título. ¿Quieres leerlo tú, Bebé a lo Venga, sentimental? trae, a ver. Es un libro de recetas, no sé si lo hemos dicho, lo damos por hecho, es un libro de recetas caníbales, exacto. Bebé a lo sentimental. Corte al bebé en rodajas o pedazos que no sean demasiado gruesos, que cojan un poco de color en Bueno, mantequilla vemos que algunos, fundida. perdona, es que algunos niños se van corriendo con la mano en la cabeza. No os asustéis. Las nuevas generaciones Acercaos, vienen peor muchachos. todavía. Perdón por el lapsus, es las cosas Nada. del directo. Pues esto, receta de bebé a lo sentimental. Corte al bebé en rodajas o pedazos que no sean demasiado gruesos, que cojan un poco de color en mantequilla fundida. Después añada ajo y perejil picados muy finos. Déjelo estar durante 5 minutos. Espolvoree una cucharada de harina y cuando la harina se haya mezclado con la carne, vierta adentro unas lágrimas y un vaso de leche. Sazónelo con sal y pimienta y déjelo cocer durante 1 hora. 10 minutos antes de servir, añada una cucharadita de jarabe para la tos. Esta manera de prepararlo a los bebés es excelente, pues en lugar de endurecer el alma, la vuelve más tierna. Chicken Skin, es que es Chicken preciosa, Skin. tío. Maravilloso. Maravilloso, Topor. Podemos seguir hablando de él un ratito antes de que entre nuestra primera invitada, porque da para más, porque no hemos hablado de sus películas, esas películas que estuvo vinculado como diseñador y bueno, como co-guionista o guionista. Por ejemplo, Planeta Salvaje, esa maravilla de animación. Planeta Salvaje Película es de una- culto absoluto del año 73, que yo creo que en su momento sería una cosa bastante original. De hecho, ganó un premio del jurado en Cannes, pero ahora yo lo veo incluso Es más extrañísima, original. es extrañísima. Es una... Y aparte se hicieron como varias películas en ese momento. René Laloux, que era el director, hizo luego una con Moebius, que era los Amos del Tiempo, ¿se llamaba? ¿Los Pasajeros? No, Los Pasajeros era de Gilliam. Los Amos del Tiempo, me parece. Bueno, nuestros oyentes pueden tirar ahora de Google, no te Sí, preocupes. pues hizo varias. Una con
con Philip Caza, otra con Moebius y esta con Topor. Y sigue siendo una película como una cosa como muy singular, muy extraña. Porque es buena, porque es cojonuda como película, pero aparte es que es una anomalía en tiempos de Pixar. Sí, totalmente. En tiempos en que los dibujos animados no quieren ser dibujos animados, porque de pronto la realidad tiene esta fama absurda de que mola y quieren dibujar hasta el último cabello. Moviéndose con el viento, la perfección. Sí. Y ves aquello, que es una película además que la técnica de animación no recuerdo cómo se llamaba, pero eran siluetas Yo creo que hay pop-ups, hay stop motion también. Los personajes están recortados sobre los fondos. Y hay veces que incluso hay silueteados. un dibujo que está un rato, unos segundos ahí en plano fijo. Sí, y se percibe el rollo pues orgánico, o sea, material del asunto. Y luego aparte de guión y todo, es que es rarísimo. Estaba basado en una novela de un francés. Sí, además dura 73 minutos, lo cual es una maravilla Ideal. a día de hoy. Ideal. y bueno, y cuenta una historia que, habiendo pasado casi 50 años, sigue totalmente en pie. Otra de las fijaciones de Topor, el rollo del contrapoder, de la antiautoridad, de que no tiene que haber autoridad, de las jerarquías sociales, el sistema opresor y toda esa mierda, pero sin demasiado sermón, sin demasiada chapa, o sea, porque es una peli que lo que mola de ella es que está inventando todo el rato, o sea, todo el tiempo está inventando, o sea, cada plano es una invención gráfica o de argumento, Y pasamos a Marquis. Que a mí Marquis yo la vi en el Cineclub, que no sabía lo que iba a ver, en el Cineclub de mi pueblo, y aluciné. Hace mucho que no veo Marquis. Marquis viene del Marqués de Sade, la historia. El director es Henry Soneuxon, no sé bien cómo se pronuncia, del año 89. Y es un personaje que está encerrado en una cárcel y que habla con su polla. O sea, habla con su... Colin, si no me acuerdo mal. Sí, con su miembro viril, que evidentemente es una cabecita, un glande ahí con ojos... Sí, bueno, eso también está todo el rato en Topor, se ven las ilustraciones, el rollo de... Bueno, es que todos hablamos con nuestra polla. Bueno, las que la tienen, ¿eh? O ya estamos entrando en jardines. Tratamos de escucharla o estamos entrando en jardines, cuidado, ¿eh? Cuidado, entramos en jardines. Bueno, ¿qué quieres? Que haga la diferenciación. Yo hablo por mí. Y Topor lo ha llevado eso siempre a una imaginería literal. O sea, en sus dibujos hay gente que carga con sus cojones a la espalda. Sí, es verdad, o sea, es verdad. Hay un montón de cosas de estas, sí. Lo fálico le va. Lo que pasa es que no recuerdo cuáles eran las disertaciones en la película. Hay un momento que hay un motín. Bueno, eran todos como personajes que son como antropomórficos, son como animales. Sí. Y hay un personaje que es especialmente sádico, que hacia el final, bueno, voy a hacer un spoiler, al final muere, ¿no? Y ese momento es su mayor orgasmo, ¿no? Dice le petit morte, ¿no? Que claro, se dice. Claro. el Los orgasmo franceses, supino. tío, los franceses. Siempre contándonos este tipo de cosas, recordándonos. Y bueno, pues la verdad es que vistas a día de hoy todavía llaman más poderosamente la atención. Yo creo que debería... Marquis no sé si es una peli de culto, pero de hecho debería serlo. O sea, porque también es una rareza. Topor decía que se produzca eso. Que ahora, pues. su intención era siempre pues, permanecer al margen y encontrarse a sí mismo, o sea, buscar su voz. De hecho, por eso dibujaba. Decía que cuando escribía tenía que comunicarse con alguien, escribir para alguien, y cuando dibujaba lo consideraba como una actividad íntima, de yo a yo. Y se buscaba a sí mismo. Y decía que para eso el primer consejo que aplicarse es desoír siempre, o sea, pasar de las críticas y, sobre todo, de las elogiosas. Y dato importante de Márquez, que es gente disfrazada. Gente disfrazada, sí. Y funciona. Sí. Por el tono y por todo. Sí, es un concepto infantil pues no sé, sí, bueno, esa perversión. Y cabezudos, es una cosa muy extraña, muy extraña. Gente disfrazada de animales hablando con su pene. Invitamos a aquellos y aquellas que nos escuchan a ver estos peliculones y a leer los libros de Topor. Por cierto, antes no hemos dicho que las directoras de Rabbit son las Soska Sisters. Soska Sisters, sí, es un nombre estupendo. Porque sí es cierto que bueno, es curioso lo que hacen, ¿no? American Mary, como has dicho. Y en esta, pues bueno, es una rareza. La peli no es buena, pero tiene pasajes muy fuera de lugar hoy en día, sí. Y eso pues, se agradece siempre, sí. Pues vamos a acabar de hablar de Topor y a pasar a nuestra siguiente invitada. Pero antes me gustaría poner una canción en un homenaje a un amigo común que nos ha dejado hace poco, que es Robert Martex, con el que, si no me equivoco, pues tú estuviste ya en los principios de tu fanzine Annabel Lee, currando con él. Todos los fanzines que he hecho, Robert era el maquetador y diseñador y tal, sí, todos. Y aparte era DJ, tenía sus grupos de música y uno de ellos precisamente era Spectra. Vamos a ver
un tema que además casa con uno de los temas que van a continuar en el programa. El tema se titula Valdemar's Ballad. Me he puesto un poco serio porque la verdad es que ha sido un plumazo. Y bueno, el grupo Spectra, que además, casualidad de las casualidades, entró en uno de los CDs que Subterfuge publicó en colaboración con la Semana de Cine Fantástico de Terror de San Sebastián, en la 10ª semana, nada más y nada menos, aquel CD con portada de Miguel Ángel Martín que se titulaba Freak Sounds from Outer Space, que tuve la suerte de coordinar. Pues vamos con ese tema en homenaje a nuestro querido amigo Robert Martex y luego pasamos a la siguiente invitada, aquí en La Hora Caníbal. Vale, cortamos. No es la risa de nuestra invitada, no es la risa de Leira Pellaniz. Me reiré. Bienvenida, ongi etorri, Leira Pellaniz. Muchas gracias. Bueno, me encanta haberos juntado a Rubén y a ti porque la Semana de Cine Fantástico es la que nos ha unido también, ¿no? Sí. Nos conocimos aquí porque tú trabajabas en la Semana de Cine Fantástico de Terror de San Sebastián. 13 años. 13 años aprendiendo aquí. Sí, el otro día me mandó una foto Carlos Plaza que no me la podía creer porque era como yo metida dentro de una especie de iglú, una cosa rarísima. Parecía más pequeña, más gordita, era como una cosa comprimida. Se llama Juventud en JPG. Eso no, fue rarísimo. Pero era una foto analógica que mandó Koldo Zuazua en las que salía Paul Nassy, Jess Franco, Chicho, yo qué sé, o sea, salía todo pichichi. Y yo era muy pequeña, era del 99, o sea que fíjate, ahí estaba. Los 90. Carlos Plaza, hermano del director Paco Plaza, y que en la Semana lleva también toda la vida, se encarga de comunicación, publicaciones, eso es, etcétera. Sí, CPU le llamamos, Carlos Plaza. ¿Cómo fue tu entrada en la Semana de Cine? 30 años ya. ¿Cuántos? ¿Recuerdas? 30 años lleva la Semana. Ah, sí, pero yo no, ¿eh? Casi nuestra edad real. Eso es, casi los mismos que tengo yo ahora mismo, efectivamente. Empecé con 7 o por ahí, ¿no? Bueno, o sea, no, ¿qué digo yo? ¿Tú la conocías desde el principio? No. Entraste a currar, supongo, a través del Patronato de Cultura, lo que es ahora la unidad de cine, ¿no? Sí, mi primer acercamiento fue, yo soy vizcaína, estudié en Andoain Imagen y Sonido, y ya vine en el 96 y ya me sonaba que era un sitio súper guay. Veníamos un poco en plan, guau, la Semana de Terror, qué guapo, qué guay, podemos fumar dentro del cine y beber y todo, y porros y todo. Era lo que más nos importaba, lo demás las películas daban igual. ¿Qué tiempos aquellos? Sí, era muy cachondo. Entonces, bueno, era como un sitio alucinante para poder trabajar. Pero dio la casualidad de que yo hice prácticas en el Festi Grande y el Rebor y Lucía Olaciregui trabajaban allí, no dirigiendo, pero ahí andaban por ahí. Y bueno, algo debí de hacer, me dio bien, que les hice gracia y necesitaron a un pringao que estuviera 3 días contando la gente que entraba y salía de los cines Príncipe, que ponían como así, algo así como relegado de segunda, de tercera, y como no iban a estar, pues bueno, que les dieran un poco el día a día, ¿no? Y entonces pues yo estuve ahí estaba todo el día. Y también, pues entonces como les caí bien, ya luego me dieron de trabajar de comer bien y eso. Ahí empezó todo. Sí. Ahí empezó todo y nos tenías que aguantar a Rubén, a mí. Rubén sí. Sigue con nosotros aquí en la mesa, de vez en cuando si quieres hablar, Rubén. Me venía muy bien porque ligaba más que en todo el año. Era mi rollo. Todo frikis estaba yo a gusto. A tope, ¿no? Les gustaba el mundo. frikis, Estábamos tío. en nuestro mundo ahí. Sí. Nuestra identidad por fin se había reconocido a sí misma y habíamos encontrado nuestro lugar en el mundo. Así es. En el ejercicio colectivo de la sala oscura del teatro principal.
viendo pelis mejor que fueran malas a que fueran buenas para poder soltar improperios y demás y desahogarte, ¿no? Y ahorrarnos el psicólogo. Es un poco eso. Irse al bar, o sea, yo todavía tengo... Bueno, hay gente que no entraba a la sala, cierto, se quedaba en el bar. Yo ayer entré al cine, había 2 películas y dije, joder, espero que la segunda sea mala, porque yo no quiero entrar, quiero estar en el bar. Luego en el bar estábamos 3 personas, porque no es lo mismo ya que lo que era. Sí, a ver, yo creo que hoy va a estar guay, ¿eh? Hoy es la noche de Halloween, Halloween. sí, hoy va a haber un cachondeo. Y fumar ya no fumamos, nadie. Ya no se puede fumar, claro, es que hay Pero no cosas fumamos ya... tampoco, no y si no fumamos, fumamos, nos da ya. igual. De fumar a mí me la pela. Las litronas ya no entran como entraban antes, porque antes volaban las latas de cerveza, incluso llenas, hacia el que presentaba sus cortos. El otro y día cosas así. pasó, ¿eh? Ah, sí, A me lo Guy perdí. Iraola le tiraron cuando presentaba su fácil. Oh, y... Sí, y a la gente le pareció mal, yo creo. Es que, joder, qué mal estamos evolucionando como La personas. violencia está mal vista. Sí, sí, sí. La ultraviolencia en una sala oscura está mal vista. Porque, bueno, en el teatro principal hemos visto cosas increíbles. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo he Gente visto que se ha cosas muy caído desde la fuertes. parte de arriba, se ha roto un brazo, visita de la Erchaña, Sí, sí. partes médicos, peleas. Hemos visto cosas A increíbles. gente que le rompían las gafas, por ejemplo, también. O sea, decir quién a quién. Y sí, luego Ojo Cántaro cayéndose ¿cómo se dice? Al Lo de foso. al foso y pasando toda la noche en el hospital. Sí, una persona disfrazada de molusco en Sí. urgencias. Sí, sí. Karate a efectivamente. muerte en Torremolinos. Fue de la Pedro presentación de Témuri. Karate a muerte en Torremolinos. Y el que se efectivamente. cayó vestido con el disfraz de Jocántaro cutre, que era una especie de calamar gigante, era Charlie Álvarez, Efectivamente. el vocalista de Gigatron. de Gigatron, el que canta ¡Que te peto el caca! Y esas Eso maravillas. Que además, bueno, acabó en urgencias y luego nos trajo el parte médico y ponía cae de un escenario disfrazado de calamar. Yo creo que ese día, el día de la Pero proyección... tuvimos mucho miedo cuando lo vimos caer. O sea, Tuvimos pensamos miedo. que Sí, se no, había roto el cuello. No, O sea, claro, fue de hecho, hay un tremendo, o sea, vídeo que el más cercano al foso del escenario hace el gesto con la mano del cuello como ha muerto, ¿no? Y todos ahí como aplaudiendo a la vez, ¿no? Era todo como muy duro y Pero es tal. que la politoxicomanía en aquella época era como... Sí. Era una pasada, ¿eh? Yo creo que ahí hubo un antes y un después de ese día, de la proyección de Karate a muerte en Torremolinos. Yo con creo que todo fue el lo que punto álgido aconteció. ese. Eso fue lo máximo. Se llegó al apocalipsis ya total y a partir de ahí... Se mantuvo un rato arriba porque apareció el Jägermeister. Pero fue lo único que lo salvó un rato, pero luego ya decayó hasta el infinito. Pero yo El recuerdo a Rebor en algún criterismo. momento advirtiendo ya sobre la arquitectura del edificio. Sí, sí. O sea, de decir, Preocupado. Calmaos porque se cae. esto, Se cae el piso de esto, arriba. sí. Es que esa noche además también creo que alguien se quedó sobao, cerraron el teatro, se despertó como horas más tarde, Un año después. tuvo que ir Rebordinos allí a abrir la puerta, con la policía, con la archaña. Bueno, esa noche hubo muchísimas cosas. Y otra que hubo, ya de entrada, estaba Javier Merino, que era el actor de Los Lumière, Sí. que presentaba la noche, que alguien le tiró una lata de cerveza entera, le dio en el pecho y tuvo un momento como que se ahogaba ahí, todo lo grande que es. Y eso fue el principio de la noche. Y luego ya entró el hermano de Juanma Bajulloa, etcétera, etcétera, presentando su corto, la gente insultándole. Es el país. Bajó al patio de butacas, empezó a arrearse ahí. Bueno, Es qué Euskadi, maravilla. Si no hay sexo, que haya violencia, tío. Qué maravilla. Esto es un verdadero festival. Pero bueno, ya las cosas han cambiado y aprovechamos el momento para decirle a Josemi que ponga más pelis realmente malas, por favor, porque queremos ahí divertirnos un poquito. Sí, que no se más. quede ahí a medio camino. Sí, sí, ¿Eh? Como está haciendo ahora. Se queda ya. Así, ¿eh? Uy, lo que acaba de decir. ¿eh? Puedo decir lo que quiera, Vaya- ¿no? bueno, me han dejado este cacharrito que pone sonido y estoy encantado. Podéis elegir si queréis. Yo puedo hacer con la boca todo eso, ¿eh? Bueno, pero Leira Peñadiz no está aquí solo por eso, porque Leira Peñadiz ha pasado de estar ahí en la puerta contando frikis que entran al teatro principal a ser una de las grandes producers del ¡Guau! cine actual y que en la clausura de la semana precisamente vas a presentar una de tus últimas producciones junto a Morena, con tu productora que es Señor y Señora, que es Ventajas de viajar en tren. Sí. Hay gente que ha estamos- evolucionado para bien profesionalmente, una trayectoria que va creciendo potencialmente y que curiosamente sois aquellas que estuvisteis currando conmigo en el Festival de Peñíscola, cuando lo llevé a principios de siglo. Qué listo eres, Todas habéis ¿eh? evolucionado, menos yo. O sea, yo me he quedado aquí grabando podcast en directo en la semana, pero está Leira Peña de aquí presente, una ya productora
y Sí, sí. realizadora de nombre. Naikari Piña, también una de las grandes productoras con Sayaka, las películas de Borja Coveaga, de Nacho Vigalondo. Beatriz Navas, que es la actual Directora directora del ICA. del ICA. Y yo aquí, amigos, he de decir que también empecé en Subterfuge haciendo el fanzine con Mario Vaquerizo. Ahí está Mario Vaquerizo, aquí estoy yo. Pero yo soy feliz. Claro, claro. Cuéntanos esta evolución, Leire. Ay, yo qué sé, ¿por dónde empiezo? A ver, en realidad, a mí lo que me pasaba es que a mí me gusta hacer Empecé haciendo alguna peli, pero me parecían todas una mierda. Entonces, Pero las que hacía. no, haciendo alguna peli que hacían otros, es decir, Vale, currando en trabajabas en el departamentos de equipo. producción, de segunda de dirección, y me parecían todas malas. Y al final por rodar se sufre mucho, es muy duro, y a mí me parecía mal regalarles mi energía y mi cierto talento que tuviera, no sé, pero sobre todo mi energía, mi alegría y mi tiempo al que no tiene criterio para evaluar lo que está haciendo y se cree que está haciendo una obra maestra y está haciendo una mierda. Entonces hice 3 pelis o 4 y... Bueno, qué subidita te veo, qué bien, así me gusta. Es verdad, lo siento. Lo siento. Uy, igual lo tengo... Esto no lo va a escuchar mucha gente. Bueno, esto se cuelga y se está grabando. Bueno, no salen esas en Aparte IMDb. de los 120 que hay aquí, luego a ver... Y los niños, los 500 niños. Se han ido, de verdad, he visto algunas que han puesto una cara cuando estaba leyendo Rubén Lardín el pasaje de Bebé a lo sentimental. Ha habido una niña que se ha llevado la mano a la cabeza mirando como diciendo... Pero otros que "Dios querían mío". quedar. Claro, siempre. hecho muy bien Esa es también. la división que hay en la sociedad. Esa es la división que hay. Unos se quedan y otros se quieren ir. Pues nada, los que se quieren ir, que se piren. Bueno, entonces yo me piré de hacer pelis. Y estuve como 15 años, decidí hacer algo que me satisfacía bastante más, que era hacer festivales de cine. Y pues he trabajado pues, desde el Festi de Terror al Cinemaldi, en el Festival de Gijón, en el de Sevilla, yo que sé, he currado un montón de festis, además con una vertiente muy diferente, llevando departamentos técnicos. Y con eso pues vivía y era feliz, me gustaba lo que hacía, veía muchas pelis, o sea, en realidad ha sido casi como 15 años donde yo me he dedicado a poner pelis físicamente y a ver pelis, a lo loco. Entonces eso también de alguna manera, pues bueno, pues tengo como una especie de background o de conocimiento un poco raro del cine, porque yo soy súper desordenada. O sea, cuando os oigo hablando a vosotros dos flipo con vosotros, porque sois unos profesores ahí súper ordenados y controláis. Yo no sé, yo no... Unos eruditos de la caspa, ¿quieres Sí, decir? sois unos eruditos de la caspa. Yo ni tengo caspa ni soy erudita, pero bueno, pero he visto mucho cine y creo que algo se me ha quedado. Entonces hubo un momento al final del 2013 que en Euskadi dio como el último coletazo de la crisis y estábamos Moreno y yo, a mí se me cayó algún festival, Aritz y yo habíamos trabajado juntos haciendo este corto homenaje al Rebor, que era ¿Por qué te vas? Cuando Rebor dejó la Semana de Terror Eso es. para evolucionar también profesionalmente Exactamente. y dirigir Y entonces Cinemaldia. Amaya Revuelta y yo decidimos que un regalo bueno era producir un corto y que ese fuese el regalo para José Luis y para Lucía, y le liamos a Moreno y a Telmo Esnal para hacerlo. Y ahí pues bueno, pues surgió pues una amistad y como una especie de colaboración entre Aritz y yo muy interesante, donde vimos que bueno, pues que podíamos hacer cosas juntos. A partir de ahí hicimos un par de cortos más, Bucle y Cólera, y nos pasó que es que no teníamos dónde caernos muertos. Estábamos en un momento bastante precario económicamente y dijimos, bueno, parece que esto lo hacemos más o menos bien. Vamos a darle forma y además es que ya es hora de que Moreno haga una peli larga porque Aritz Moreno. está claro que es un tío súper talentoso, ¿no? Y nos embarcamos en esta aventura que era montar Señor y Señora, y en el camino, pues claro, sacar una película de ficción es muy complejo. Hemos tardado 5 años, pero por el camino hemos rodado 3 docus que han funcionado súper bien. Puedes dar títulos para que... El último verano, que dirigí yo, que fue el primero, Mudar la piel. Que bueno, Este está todavía girando, ¿no? Sí, bueno, no ha parado. En Días de Cine lo eligieron como el mejor documental del año. Estuvo nominado a Los Feroz, bueno, ha dado muchas vueltas. Y ahora acabamos de producir Las letras de Jordi, que es la primera peli de Maider Fernández, que ha estado en nuevas directoras en el Festival de Donosti. Y ahora, pues nada, ha llegado ya por fin el momento en el que estrenamos Ventajas de viajar en tren. Un proyecto largamente acariciado, como se suele decir. Efectivamente, y del que estamos súper, súper orgullosos a día de hoy, porque era algo complejísimo. La
la novela es un crisol de situaciones, de géneros, de personajes súper, que va por todos los lados. Es surrealista, es tierna, tiene humor negro, crítica social, o sea, tiene todo lo que tú quieras, pero además tiene una estructura calidoscópica y muy compleja de adaptar. Yo, de hecho, no lo veía al principio. Moreno, que es más listo que yo para esas cosas, lo vio, claro, y dijo, venga, vamos a por ello. Y con un trabajo bastante serio y la aportación también de Javier Gullón al guión, pues bueno, pues logramos tener un guión que nos parecía sensato y adaptable. Entonces, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Luego la peli se parece mucho a lo que habíamos soñado, entonces estamos encantados. Pudo verse en Sitges, que estuvo en sección oficial, y ahora se ve, como he comentado antes, en la Semana de Fantástico, y si no me equivoco, se estrena el 8 de noviembre. ¿Era? Efectivamente. En nada. Se estrena el 8 de noviembre. Hay que acudir en masa. A lo loco. O sea, es la peli más guay que vais a poder ver. La historia de vuestras vidas. Totalmente. Yo hago una analogía, fíjate, yo tengo una fantasía, y es, no sé si habéis leído Los asquerosos de Santiago Lorenzo, que me parece una maravilla, pero no me parece una cosa mainstream ni absolutamente a priori asequible, ni que pueda interesar a muchísima gente. Y ha vendido 60.000 ejemplares, es que yo sepa, ¿no? Entonces digo, más, creo ya. O más. O sea, si te gusta Santiago Lorenzo, tienes que ir a ver Ventajas de viajar en tren. O sea, es lo mismo, es la misma jartada, es lo mismo, tienes que ir a verla. Entonces, nada, pues yo espero que los que hayan comprado el libro vayan al cine. Santiago Lorenzo, que ya pasó por La Hora Caníbal y que empezó haciendo cortos también, y tiene ahí sus peliculitas de culto, Mamá es boba, que no se comió un colín, y ahora de repente, estando ahí en un pueblo perdido, que no quiere decir el nombre para que nadie vaya a visitarle, pues de repente este fenómeno literario. Rubén, ¿qué opinas de estos fenómenos? Ya lo hablamos en el programa anterior, no sé, son cosas espontáneas, supongo. No, es que no sé cómo ocurren, no sé cómo se dan. Yo había leído, Santiago, sé que estás en todas y nos estarás escuchando. Me gustan todas tus novelas menos Los asquerosos. Pues voy a tener que leer por eso ha tenido las éxito. que no las he leído. Santiago, te quiero. Y me alegro muchísimo de este éxito, pero no sé, no conecté ahí, macho. Bueno, Es pero curioso. eso es particular, eso no pasa nada. Sí, pero bueno, estoy haciendo una confesión. Bueno, para eso es esto, ¿no? Igual por eso ha triunfado, Rubén. Porque no te gusta No, a ti. ver, no. Bueno, no lo sé, la verdad es que yo como ojeador sería la ruina. Tío. Espero que no te guste Ventaja. Lo que suele hacer Rubén es no ve las películas de los amigos, y no sé si lee los libros, para no tener que... Hombre, o lo hace en eso es un secreto, tema, a y así veces no opina. Es un tema, a veces gente a la que quieres mucho y de pronto pues lo que hace, hostia, pues es un compromiso, pero bueno, yo voy a ver tu película. Y si no Claro. me gusta te lo diré y te seguiré queriendo igual. Tú a mí no, pero yo a ti sí. No, yo os quiero Pero igual a además, los que no os flipa la peli. Lo que no sabía es que es una peli fantástica, entonces. Es un tono de realismo mágico, ¿no? A ver, ¿el Club de la Lucha es fantástico? Sí, podría entrar en un festival de cine fantástico. Con el sí, spoiler ya final. abriendo un poco... Pues es... Es Vale, que no vale, queremos no hacer- cuentes, no cuentes. va No a voy a hacer contar spoilers. nada, Me ha pero sorprendido quiero encontrarla aquí, quiero digo. decir que es una peli, bueno, pues eso, que donde la realidad y la ficción están en una línea bastante Yo sí la veo, claramente. desdibujada. Volvemos a Topor. Volvemos a topo. Decía que Siempre si está la presente. ficción, la realidad es indiscernible, no se puede distinguir. Vienen más niños. Vienen más niños, efectivamente. Venga, lee otro venían poema. Lee otro poema. Lee otro poema. nutriros. Es el momento de leer otro poema. ¿Cuál Otra buscamos? receta. Una receta, sí. que- Ábrelo al azar, antes de que se Ábrelo. pierdan los niños. El más salvaje. Momia en ensalada. Remoje en leche durante 15 días unas buenas rodajas de momia. Después, escúrralas y séquelas antes de extenderlas en una bandeja. Cubrir con aceite de oliva y dejar en sazón mediodía. Luego sírvalas con una ensalada de remolacha condimentada con mucho ajo. Muy light esta que he leído, ¿no? Sí, ese era light. Tienes que ir a por otro más macabro. Para que una nurse inglesa con tendencia al mal humor se vuelva tiernecita, muy políticamente incorrecto esto, póngala en una cazuela limpia, tápela y sacúdala fuertemente hasta que la nurse haya adquirido el humor adecuado. Aplausos. Aplausos, Aplausos. Muy A bien. los niños les va el spanking. Y ahora viene una... Vamos aumentando un poquito el nivel y seguimos con Roland Topor ya, con obseso con tropezones de tetas. Este lo leemos entre los tres, ¿os parece? Obseso con tropezones No, lo voy a de leer yo tetas, me encanta. Corte en trozos a un obseso fresco. Calienta aceite en una olla. Echen ella al obseso y luego los tropezones de tetas.
remueva los trozos de obseso de cuando en cuando, pero solo 1 o 2 veces, perdona, es que me estoy riendo, o 2 veces los tropezones de tetas para no estrujarlos demasiado. Sírvalo todo, bien escurrido y humeante, con mostaza blanca. ¡Qué bueno! Y de nuevo aplausos. Hay niños llevándose la mano a la boca. ¿Pero porque se están comiendo el obseso con tetas o porque les da asco? Por la palabra, tetas, tetas. Qué bonito todo. Oye, yo voy a decir una cosa, porque me parece guay, respecto a que has dicho que Santiago Lorenzo también hizo unos cortos y... Manualidades. Mamá es boba y tal, antes. Y la cosa es que yo le he descubierto gracias a Chema García Ibarra, que ahora estoy... Leyenda Dorada. Leyenda Dorada. Cuéntanos. Es otro corto que he producido este año, que hemos estado en Berlín y que me gusta muchísimo. Pero también quiero enlazar con esto porque estamos preparando mi siguiente largo de ficción, probablemente sea Espíritu Sagrado, que lo dirigirá Chema García Ibarra, que es muy amigo de Santiago. Entonces es el que me puso en contacto con él y por eso hoy estoy como muy conectada con ese asunto. Y me consta que Santiago ha leído una primera versión del guión y le ha gustado mucho. O sea que, Espíritu Sagrado. sí. Bueno, Chema es un realizador muy interesante. También. Sí, Chema es la leche. Muy fuera de lo convencional, Sí, además. un tío con una voz muy particular que mezcla eso, pues la ciencia ficción con lo doméstico y a mí me parece fascinante, ¿no? Me parece que al final es un poco cómo se ve en ciertas zonas ibéricas o cómo se une el más allá con el más acá, ¿no? Y que está a la orden del día, que es lo que Sí. me llama la atención, que al final vemos los cortos de Chema como si fuesen algo como curioso y particular, cuando realmente yo creo que están recogiendo una realidad absoluta. O sea que... Esa Me hace otra mu- realidad que está ahí. Volvemos a Topor también. Folk horror. Podemos volver a Topor de manera absolutamente continua. Bueno, de la Semana de Terror, Leire, y de Peñíscola a estar ya presentando películas en los propios festivales y en festivales mucho más potentes. ¿Y cómo has vivido toda esta trayectoria? A ver, la verdad es que ha sido un camino tan largo que ahora estoy aquí y me lo creo porque he llegado casi de rodillas, por decirlo de alguna manera. No sé, es algo... Arich y yo lo hablamos mucho. Para nosotros es lo mismo y realmente tenemos la misma oficina, hacemos el mismo trabajo, ahora trabajamos más horas, seguimos siendo bastante humildes y pobres. Entonces, bueno, de momento no hay un cambio y el camino ha sido currar, confiar en nosotros y mezclar un poco de temeridad inconsciente. Creo que ha Eso es sido un importante. poco lo más importante y espero que la sigamos teniendo y que nuestro objetivo es seguir currando y seguir pudiendo hacer las pelis que nos gustaría ver también, ¿no? Claro. Y ser honestos con eso y no claudicar y seguir luchando por hacer ese tipo de pelis donde, bueno, pues a veces se es políticamente incorrecto, te cagas en todo o igual no son pelis que le gustan a todo el mundo. Pero bueno, pues ahí estamos, eso queremos hacer. ¿Cómo habéis vivido el paso por Sitges? Hombre, ha sido increíble, porque realmente la peli tiene un tono tan curioso, o tantos tonos tan curiosos, que al final tú pierdes la perspectiva. O sea, yo siempre he pensado que la novela de Orejudo era maravillosa, o sea, en lo que estaba basada la peli. El primer tratamiento que hizo Arich estaba muy bien, el guión final de Gullón es súper guay, y creo que la realización de la peli fue súper maravillosa. Entonces, eso solo podía dar, en principio, una buena peli. Pero la complejidad, como os digo, de la estructura, no sabías muy bien cómo te iba a funcionar luego la peli completa, ¿no? Si iba a tener muchos subidones y bajones, si iba a ser continua, si siempre íbamos a estar en un sitio... Porque las películas de igual. episodios es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Entonces, Siempre tener ahí una regularidad y que funcione me ha pasado todo. que ha habido cortes de la peli que me han gustado mucho y otros con ligeros cambios de repente no me han gustado. Y luego otros con unos ligeros cambios me pareció una película perfecta, ¿no? Entonces, pierdes absolutamente la perspectiva. Ir a Sitges ha sido como constatar que no íbamos desencaminados, que la gente ha entendido la peli, que la disfruta
y realmente prácticamente el 90 o el 100% de las críticas han sido excepcionales, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera ratificar que parece que íbamos por un camino adecuado. Luego, que la peli no le gusta a todo el mundo, está bien, no le tiene que gustar a todo el mundo, de hecho, mejor. Es que eso es lo que decía Buñuel, que cuando una peli suya gustaba a todo el mundo, se mosqueaba porque algo había hecho mal. Claro. Eso es así, No dejar indiferente. efectivamente. Y te va a tocar presentarla a ti en Donosti porque Aritz Moreno, el director y tu socio, está en Tokio presentando la película, nada más y nada menos. Pues sí, se fue ayer, me escribió desde Helsinki porque hacía ahí escala, pero bueno, él está feliz allí, él está en su No le gusta salsa, nada Japón. No le gusta nada, no. Lo primero que me ha mandado ha sido hoy que ha llegado y ya estaba comiendo ramen y no sé qué, no sé cuántos, o sea, él está encantado. O sea, sí, y a mí me toca, pues bueno, la verdad es que sé que a Aritz le ha dado muchísima pena no estar aquí. Le ha dado mucha rabia, Claro, porque pero siempre bueno. ha estado vinculado también a la semana con sus cortos. y demás. Mogollón. De hecho, nosotros nos hemos conocido, Aritz y yo nos hemos conocido en el contexto de la semana y nuestra unión se ha hecho fuerte, pues eso, haciendo un corto para Lucy y para José Luis cuando se fueron. Así que sí. La importancia de festivales como estos que estamos citando, La Semana, Sitges, etcétera, también como caldo de cultivo, ¿no? de talentos, de nuevos talentos y de gente que está haciendo cosas y de alguna manera pues parte de ahí, conoce a otra gente con la que también colaboras. Totalmente. Es interesante O sea, la importancia afinidad, de los eventos, de los festivales. Claro, y la afinidad que genera, de repente pues te das cuenta de que tienes un humor similar, porque claro, compartes tanto tiempo en un contexto que te es afín y estás a gusto, que eso realmente afianza amistades que luego se traducen en otras cosas, ¿no? A eso nos ha pasado a nosotros aquí, desde luego. ¿Y tú como realizadora? ¿Tienes ya algún proyecto Bueno, pues entre manos? a ver, hay una serie por ahí que me gusta mucho, que se llama Yo siempre a veces, que estoy coproduciendo con Naikari Piña, y que están generando dos chicas que se llaman Marta Basols y Marta Loza, que en principio algunos de los capítulos, los primeros capítulos los dirigirá Carla Simó. Bueno, pues igual alguno de esos cae, pero bueno, de momento no tengo ningún proyecto largo mío, pero sí participar en series, dirigiendo algunos capítulos. Y tenemos alguna cosa así, Moreno y yo, pero todavía no se puede decir, porque estamos ahí negociando y revisando alguna adaptación de algún libro para hacer una serie. Estamos pensando igual dirigir los dos juntos, o igual yo solo algunas partes, o con otras chicas. De momento, ahora mismo no tengo un proyecto de largo, pero sí tengo varios proyectos de serie en marcha y bastante femeninos todos. Proyectos de series que eso sí que hace unos años ni lo pensábamos, ¿no? Que podíamos No. estar vinculándonos Desde luego no. a una Yo no. serie. Que creo que tú también, Rubén, aunque no se puede decir, has estado desarrollando Sí, alguna cosa, ¿no? ahí estoy. Todo el mundo está ahora con proyectos de series, que hace unos años yo creo que era algo que no nos imaginábamos. Queríamos hacer cortos y pelis, ¿no? No sé si esto está aquí para quedarse ya, pero es donde está la demanda, ¿no? En la tele. O la tele o lo que sea eso ahora, en las plataformas. La estas. multipantalla. Sí. Eso es. La multipantalla. Pues vamos a despedirnos, a irnos de este bloque para ir con el siguiente. Y aquí siempre ponemos una canción. Leire, no sé si tienes alguna idea, o ponemos una de Maciel mismo que puede estar vinculada a la peli, o es un spoiler, o... No la vamos a poner ahora. No, ponemos otra cosa. Sí. Pero la vais a elegir... Bueno, venga, elígela tú, Leire. Ojo, pero Que- tendrías que haber dicho antes. No, pero eso es lo bonito, que te pille... Esto quiere decir que nunca se escucha el programa, lo cual está muy bien. Sí, no, es que Como no. seguramente nuestros siguientes invitados. Ah. Pero Rubén estuvo en la anterior entrega y ya eligió unas cuantas canciones. Estoy Bueno, haciendo pues tiempo mira, con mi verborrea. voy a elegir una que se me ha venido a la cabeza, no voy a pensar más. Puedo hacer tiempo dando los Ya botones que de he hablado aquí. del Club de la Lucha, pues A ver Where qué is My suena. Mind, de los Pixies. Where is My Mind de los Pixies, que yo creo que ya ha sonado alguna vez y es lógico, es un temazo. Pues vamos con este mazo de Pixies. Muchas gracias a Rubén y a Leire por estar aquí y contarnos cosas en esta edición gourmet de La Hora Caníbal. A vosotros por estar tan buenos. Qué bonito es esto de grabar en directo con miles de niños aquí viéndonos. Ya se han ido todos, ¿eh? Ya hay un poquito más de paz. Pues gracias. Y después de la canción vamos a hablar con los responsables de Sesión Salvaje. ¿Cortamos? Sí, miren. Ya está. Paco y Julio. Último bloque.
tal? ¿Ha cambiado mucho? Ah, vale. Oye, ¿podemos hablar de Confusos, de Spanish Ico? ¿Podemos hablar de todo? ¿No? ¿Spanish Ico no se puede? ¿No se puede? Yo me voy a hacer el tonto. ¿Cómo que no hemos oído? ¿Eh? La hora caníbal. Tenía ganas de decir la hora caníbal. Te estamos grabando, ¿eh? Ya. Todo esto se está por grabando. eso. Joder, tenía ganas. Laura Caníbal. Bueno, dos invitados a los que me apetece mucho entrevistar, aunque me han dicho que algún tema igual no podemos sacar. Censura. Igual no se puede sacar. Paco Limón y Buenas. Julio C. Sánchez. Julio, ¿cómo te llamo? ¿Así? Julio C. Sánchez. Julio. La gran pregunta es, ¿qué es la C? Si lo dicen en Exacto. todos los lados, dice Julio César, coño. Lo ocultas en Facebook. Sí. Bueno, Paco y Julio, que están aquí en la Semana de Cine Fantástico de Donosti, como ya estuvisteis en Sitges presentando Sesión Salvaje, que para mí fue una sorpresa, porque no sabía que estabais metidos en ese proyecto, o no me había enterado, o hay tanta información por las redes y no me había percatado, y fue todo... Está bien porque solo nos ha llevado 4 años hacerla. Pues venga, vamos a empezar por ahí. Bueno. ¿Qué es Sesión Salvaje? Un Ah, documental de claro interés. Sesión Salvaje es un documental sobre el cine de explotación español que abarca desde la década de los 60 hasta más o menos mediados de los 80. Tiene de invitados a los protagonistas directos, tanto actores Un montón de como... gente. Sí, un montonazo de gente. Tenemos casi 24 entrevistados. Tenemos a gente que fue protagonista de la época dorada del cine industrial español, gente como Eugenio Martín, Jordi Grau, como directores, o Fernando Esteso, Esperanza Roy, y luego, digamos, a los directores y a los responsables de lo que se supone que es ahora la nueva ola española de cine de género, Sí, Miguel Ángel Vivas, Sí. Rabanales de la Iglesia. sí, que se consideran ellos mismos digamos, los herederos directos de estos primeros. que son Dignos los sucesores. dignos sucesores. Además, ellos los aman, los defienden. Incluso dicen que las influencias que tienen para hacer el cine ahora mismo actual de comercial español, digamos, llamémosle de alguna manera, son estos personajes que salen. Un documental que de entrada defiende el cine de género, absolutamente, ¿no? Totalmente. Y esa idea de industria que hubo en aquella época, Sí. que luego se fue al garete, sobre todo con la aparición de la ley Miró, y de alguna manera, pues bueno, se perdió esa idea de realizar películas a troche y moche. Sí, Y divertidas, ¿no? Que el público se lo pasara bien. Sí, que fueran como churros, ¿no? Una de las muchas cosas que se han quedado en el camino es, por ejemplo, se hacían películas como si podía hacer chorizos o trajes. O sea, porque era una industria. Y permitía que pudiéramos ver películas de navajeros, que pudiéramos ver Los Vingueros, que pudiéramos ver a Nasi de Lobo y sin ningún problema. Y westerns, muchos westerns, westerns, que muchos sí. además se venían a rodar de fuera. sí, se hacían muchas coproducciones en España, sobre todo western al principio, en los años 60, pero luego se rodaba mucho terror de coproducción con Italia, con Alemania, con Inglaterra. Había una industria, digamos, había una manera de hacer cine que, bueno, como dice Julio, se hacían como churros, pero pues como en toda vertiente, de esos churros de vez en cuando surgían verdaderas obras maestras, buscadas o no buscadas. Y muchas, Incluso- sí. o algunas reivindicadas ahora por Tarantino. Bueno, desde hace tiempo por Tarantino, pero sobre todo en la última película que hemos tenido Sí. el goce de disfrutar. Eso es cojonudo, que venga Tarantino a descubrirnos y a decir, oye, que Romero Merchán era la hostia, que Antonio Isas y Sesmendi dirigían las mejores películas de acción que se hacían en los 70. Eugenio Martín. Y que Eugenio Martín, igual con los westerns y con el terror. Y aquí vete a una escuela de cine a preguntar por esta gente a ver qué te responden, ¿no? Bueno, igual Bueno, ni el Chicho, ni Bueno, Chicho. ni o sea, Chicho vamos. ni igual Nacho Vigalondo, también te lo digo. También. En cambio, si les preguntas por Christopher Nolan, probablemente saben quién es. Sí. ¿Quién Sí. es? ¿Quién es? Yo de todas formas tengo una teoría, no sé si la compartís o no, pero también pienso que evidentemente la mirada de Tarantino y demás, de este tipo de cine, es diferente a la nuestra.
porque eran películas que él no conoce a los actores, probablemente cuando los ve. Nosotros a veces vemos actores que les hemos visto en la televisión presentando un concurso, Jesús Puente, yo qué sé, y de repente igual te saca un poco, ¿no? Y ese exotismo que viven ellos, quizá nosotros no lo vivimos igual. Por supuesto. Por eso quizás su mirada es mucho más limpia que la nuestra. Y quiero decir que a la hora de acercarse a una película yo creo que hay que ir mejor así, ¿no? Que, Sí. claro, cuando ves a Jesús Puente en un western, en una peli de cine negro haciendo de comisario, dices, coño, es Jesús Puente, tío. te Su saca media un poco, naranja. ¿no? Pero eso también mola, ¿no? Sí, hombre, Sobre todo, históricamente bueno, es una maravilla. Sí, sobre todo las nuevas muy generaciones jugoso. que tampoco saben quién es Jesús Puente. O, por ejemplo, Emilio Linder, que presentaba en aquella década, presentaba Días de Cine, ¿se llamaba? O de Cine, ¿no? ¿Cómo era? De cine. De Cine. Era Entonces, de cine. él presentaba sus propias películas. Él decía, El bueno, ahora adelanto. vamos a estrenar una película alucinante, acojonante, y luego salía él en pantalla otra vez. Y Emilio luego- Linder, que era una estrella, un galán, yo le Era- tengo de amigo en Facebook. Sí. Un grande. Un grande. Un grande. Sí, sí, pero es gente que curraba mucho en la época y que Sí. luego ya pues fue cayendo la cosa, ¿no? Sí, pero eso pasa en cada época, ¿no crees? Sí, sí, solo hay que ver las portadas de fotogramas a lo largo de los años, con el nuevo relevo del cine español. Claro. Y al año siguiente ya no son, la mitad ya no sabes quiénes son. Efectivamente. No sabes dónde están. Pero por lo menos, bueno, creo, o lo que hemos intentado con la peli, es que esta gente, esas pelis, creo que van a durar un poquito más, ¿no? Porque lo que dices tú del nuevo relevo del cine español de 2003, por ejemplo, Sí, sin idea. ¿quién era el relevo de? ¿Quién era la gran estrella emergente de 2003? Ni esa persona lo recuerda. Bueno, igual está ahora... Bueno, sí. Igual está ahora, no sé, igual ahora ha montado un gabinete de autoayuda o da clases de pilates y es feliz. Puede ser, ¿eh? Bueno, De todo hay, pero sí es seguramente, cierto, seguramente. sí es cierto que bueno, que ha cambiado también la manera de informar sobre el cine, ¿no? Y de todo. Y en aquella época era otra historia. No estaban pensando en ganar likes en Instagram. Y bueno, pues también lo interesante que creo, pues volviendo a lo mismo, un tío como Tarantino ve los westerns de este tipo de directores que eran, en cierto modo, tenían cierta autoría, ¿no? Pero eran también muy artesanos. Sí, en el eran sentido de artesanos, conocían eran el artesanos. oficio a la perfección y pum, 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 y se podían rodar, pues como Jesús Franco, varias Sí. películas a la vez, o en el propio documental, ¿no? Se comenta que como era celuloide y rodaban en celuloide, mejor esta toma no la repetimos porque así tengo celuloide y me va sobrando celuloide de esta película para rodarme la siguiente y de repente me sale una gratis, ¿no? Esto es, sí. Ese era Iquino. Iquino. Y tú tienes un decorado, porque te ibas a un decorado y, como se comenta, por ejemplo, Javier Aguirre lo comenta, tú tiras un tiro de cámara. Estaba rodando claro, estás rodando El dos jorobado- películas a la vez. El jorobado de la morgue y y el gran amor del conde Drácula. Pero se estaban rodando a la vez. Claro, utilizabas a los mismos actores, o parecidos, casi, los mismos. Llegaba una Y en el local- mismo escenario, y un tiro de cámara era para una escena de una película, y otro tiro de cámara en el mismo día era para escena de otra película. Sí, sí. O sea, cuando hablaba de churros me refería a eso. No era algo despectivo, ¿eh? Y súper baratas, súper baratas. Y se doblaban, además. Todo se Nada de doblaba. sonido directo. Todo se doblaba. Que a veces había actores tan malos que en esa mirada virginal y limpia de Tarantino y compañía no se dan cuenta que son malos, como nos pasa a nosotros con las pelis dobladas de clásicos, que alguna vez dices, este actor es muy malo, Sí. pero cuela, ¿no? Sí. Te lo comes y al final ves la pericia brutal del director y lo bien que lo está haciendo, pero que algunos actores son tan malos que ni siquiera decían el guión, sino no decían... no decían el guión. Lo que decían era, se ponían delante de la cámara y empezaban a decir números. Si era un western, cogía la pistola, se ponía así a apuntar al malo y decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego, claro, eso luego se llegaba ¿El doblaje? al doblaje y se ponía, es tu final, Mac, o algo así. Entonces era... ¿En qué se tarda más tiempo? ¿En hacer eso o en que el actor, que a lo mejor viene de resaca, se aprenda el papel? Y tenga que repetir 5 veces las líneas y que le salgan mal. Es que no Pues se eso podía Es repetir. mucho más fácil. Es que no se podía repetir, era el tema. Rapidez. Claro, inmediatez. Churros. No se podía repetir porque era muy caro, Y de entonces vez en no se podía cuando repetir. alguna Ahora por- con alguna el porra. digital, pues Claro. repites todo lo que te da la gana, pero no. Aquí Sí, no. pero era otra filosofía, ¿no? Era otra filosofía de vida. Y más de un actor, evidentemente, mejoraba con el doblaje. No mejoraba, es que de repente era actor. Una persona que no era actor era de repente actor. No quería entrar en Sí, detalles sí. ni dar en nombres. No, Sí, no, y ni- de ni- repente ni decías, vamos a joder, hacerlo". qué buena voz y qué... Sí. Ya al comienzo del documental, de Sesión Salvaje, hay una frase
de Alex de la Iglesia, que viene a decir que es que era cine en sí mismo, no vamos a discutir si era explotación, es que era cine, es cine, ¿no? Sí. Ahora que está la polémica esta de Scorsese, Coppola, sobre las películas de superhéroes, si son cine o no cine, ¿no? Ahí Alex de la Iglesia de entrada dice, es que es cine en sí mismo, ya vale con esto, ¿no? Sí, o sea, la película Estación Salvaje lo que hace es eso, o sea, Supersonic Man, o sea, una de las primeras películas de superhéroes fuera de Estados Unidos es Supersonic Man. De Un Juan superhéroe que Piqué- se emborrachaba. de Juan Piqué Simón. O sea, ¿cómo no va a ser cine eso? Pues claro que es cine. O sea, y Jesús Franco es cine, por supuesto, y Ozores es cine. Y Coppola, ¿vale? Y Scorsese, y Fassbinder, Claro. Y Marvel. Y Marvel, claro. y Marvel. Pero parece un poco ridículo, ¿no? A estas alturas tener que decir eso. Pero hay gente que no, parece que no lo entiende muy bien, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay periodistas que chinchan a la gente ya que tiene una Sí. impoluta carrera, pero tiene una edad. Pero esos periodistas luego se van a su casa, se hacen un bol de palomitas y ven las películas de Marvel en la intimidad. Bueno, verán de todo, pero bueno, al fin y al cabo Y las- esos titulares les funciona bien. Incluso yo creo que ahí puede estar detrás la mano de Netflix también, que le interesa este tipo de polémicas, ¿no? Creo yo. O sea, todo es promoción y publicidad, al fin y al cabo. Pero yo creo que eso es pose. Es pose, pero aplicado al cine, como se aplica casi todo lo que se aplica en la vida. Es decir, tú si tú ves un cine especial o tienes un gusto especial, pues eres especial. Te saca un poquito de lo que es la plebe, de lo que es pues que te comparen con el que está ahí al lado tuyo en la sala de cine y que lleva y que no te gusta su forma de vestir o su pelo. Entonces, ¿cómo te vas a asociar culturalmente con una persona así? Entonces, tú tienes que tener pues una diferencia. Buscando tu identidad. No, buscando tu identidad, pero aborreciendo a lo que le gusta al que tienes en la esquina. Pues eso, de alguna manera reafirmas tu condición a base precisamente de negar a los demás. Pero yo sinceramente creo que es de mentira. negar la diferencia. Pero creo que es mentira. Luego le gustan las películas de Marvel. Probablemente, bueno, las ve. Gustar más o menos, pero Sí, en la intimidad sí, seguro es que como- las Hasta ve. Christopher Nolan es cine. Como lo de hablar catalán en la intimidad. Esto de todo queda en la intimidad. ¿Cómo empezó el proyecto? Porque aquí, sobre todo, habrá sido complicado. Supongo que es importante la presencia de Flixolé en la producción, el recopilar imágenes y que os dejen los derechos, ¿no? Sí. ¿Tú conoces un documental australiano que se llama Not Quite Hollywood? Ujú. Pues Muy de ahí recomendable. de ahí viene todo. Muy recomendable. Muy recomendable. Es un documental que trata sobre el exploitation. ¿No? ¿Se dice La así? exploitation, sí, las películas de explotación australianas. Entonces, este documental es de 2009, si no me equivoco. No, 2008. 2008-2009, lo flipamos con él. Es un documental muy parecido al nuestro, o sea, más bien el nuestro es más parecido a él, en el que se narra y se cuentan las mejores películas del cine de explotación, que es que no solo hubo en España, hubo en todas partes del mundo. En todo el mundo hubo cine de explotación. Y entonces te cuentan las historias de cómo se hacían esas películas, que su mayor exponente puede ser Mad Max, la que más conocida. Pero luego hay un sinfín de películas. Entonces nosotros, Julio vio ese documental. Sí, la verdad es que vi Not Quite Hollywood y dije, joder, ¿y por qué no ha hecho nadie en España esto? O sea, encima teníamos temas muy parecidos. O sea, había una especie de destape en Australia. Yo lo veía y alucinaba. O sea, Cine de tetas la por película. todas partes, sí. Sí, o sea, y terror y acción. Digo, coño, y el cine kinky que es único en el mundo. O sea, es una cosa española. Eso. Es el cine kinky, por ejemplo, es una cosa totalmente española. No se ha hecho en ninguna otra parte. Y encima nosotros teníamos censura, que ellos no tenían. Teníamos una dictadura, que ellos no tenían. Digo, joder, pero ¿cómo? O sea, Bueno, se dice que a veces la censura y demás hace que te estrujes más a las meninges, ¿no? claro, por supuesto. Para evitarla, y ahí surgen pues, filmografías como la de Buñuel, en parte. Claro. Félix Solé en la producción y Enrique Cerezo, que es dueño de casi todo el cine español de aquella época, ¿no? Vamos a ver, la película es de Apache Films, es de Enrique López Lavín. La película es de Apache Films. Lo que pasa es que... Enrique, ese hombre activo en las redes sociales. Sí. Entonces, Ahora mismo en México presentando Sesión Salvaje. Yo no Sí, sé cómo lo hace. en Tiene más Mórbido. clones que yo, porque Sí, está sí, ahora, sí, mañana sí, en sí, China, sí, pasado sí, en sí, Burgos sí, y al sí. otro día en México. Está en varios usos horarios diferentes a la vez, sí. Entonces, nosotros entrevistamos a un montón de gente en el proyecto inicial hace 4 años y uno de ellos fue Enrique. O sea, no pienses que le hemos entrevistado después para conseguir producir nada, no, fue uno de los principales. Entonces, quedamos en que cuando la terminéis, déjame verla porque a mí me encanta esto. Hicimos eso y
se enamoró. Se enamoró del proyecto y empezó a mover hilos, conoció a todo el mundo y consiguió que entrase Enrique Cerezo. Claro, es quien trae a Cerezo y a Flixolé a bordo, que es imposible hacer esta película sin la colaboración de Cerezo. O sea, en la película salen 85, 86 películas. O sea, en el documental salen 85, 86 películas, imágenes de 86 películas, de las cuales 80 son de Enrique Cerezo, con lo cual, vamos. Es que si no era imposible. Y si no hubiese quedado una galería de bustos parlantes, que bueno, dicen cosas muy interesantes, pero... Ojo, que la película funcionaba solo con ellos, ¿eh? La hemos visto muchas veces y la película inicial era así. Bueno, pero está bien, porque Pero además no mucha es lo gente no mismo. conoce ese cine. Claro. Es que y eso es lo que estamos consiguiendo, que mucha gente que no conoce este cine y gente que conoce este cine muy bien, cuando salen de la película, se quieren revisitar todas. Y gente, chavales de menos de... Chavales, entiéndeme, de menos de 30 para abajo, que, como dice Alex en la película, tú no echas de menos algo que no conoces. Claro. Entonces jugábamos con ventaja, porque es que lo que ponemos en la película son pepino tras pepino tras pepino, que puede ser terror, como puede ser Los Vingueros, como puede ser... Nosotros lo hemos resumido géneros populares. Lo que podías ver en una sesión doble, tú podías ver una película de género completamente diferente en una sesión. Terror de pipas se llamaba a veces. Totalmente, totalmente. Nosotros rozamos las sesiones dobles, pero somos más carne de videoclub. Pero el acceso en un videoclub era idéntico a esto de la sesión. Tú podías tener aquí a Los Vingueros como podías tener aquí la invasión de los zombies atómicos. Entonces tú te hacías tu programa doble en casa, con tus pipas, Sí. con tus palomitas. Y entonces mucha gente que la está viendo ahora, sobre todo chavales que dicen, que te ponen, te lo escriben así en las redes sociales, no me gusta este tipo de cine, no me gustan estas películas, no me gusta nada que sea de antes de que yo haya nacido. No me gusta la vida, no me gusta la vida. Pero Bueno, las- oye, con esa filosofía te quitas mucha mierda, ¿eh? claro, es que claro. No me gusta nada de nosotros- antes de haber nacido y de 5 años para adelante tampoco. El cine tiene 100, el cine tiene 100 años, ¿no? Por ahí, ¿no? Más o menos. 100, Algunos lo 100, hacen con la década de los 80, y Sí. viven en la década de los 80, algunos lo hacen así. El cine tiene 100 años, 110 años. Nosotros es que jugamos con ventaja. Hemos nacido en los 70 y en los últimos 40 años los hemos visto en directo. 15 años para arriba, 15 años para abajo, Sí. como en el Tinder. Igual. Claro, esto es. Que luego todo el mundo miente. Pero lo que te quiero decir es que tú imagínate ser un millennial, cumplir ahora 18 años y tener que verte 100 años de cine. ¿Qué coño? Mejor Claro, es mejor odiar todo lo me anterior. odio todo y así así En tengo este las Yo lo programa- entiendo, yo si fuera millennial también lo haría. En ¿eh? este programa venís siempre gente que acaba renegando de la gente joven. No, yo Voy acabo de ante decir que si ahora, fuera millennial lo abajo haría los igual. youtubers. Dejad que se acerquen a mí, no dejáis. Qué bonito todo. Esto es así. Es Pero lo que te digo, gruñir, dicen, Sobre no- todo las millennials, ¿no? Sí, las millennials. Entonces te dicen, odio este cine, no me interesa este cine, pero quiero verlas. ¿Por qué? Porque es que la selección de películas y el montaje y tal, el montaje es muy siglo XXI, muy rápido, muy tal. Entonces han flipado y dicen, pues coño, es que hay una cosa aquí Qué interesante. que no conozco. Qué raro, ¿no? Les parecerá raro también a veces, ¿no? No, flipan. Y me acuerdo de una clase de cine que pusimos unas imágenes de doble cuerpo de Brian De Palma, la escena en la que hay un personaje con una taladradora gigante se cae, bueno, y flipaban, les parecía una cosa increíble. Es que no han visto Gore, ¿no? El Gore murió. Pero Bueno, se ha no visto, creo que no es pero que hayan en visto Gore. Zombieland, en Walking Eso Dead, es, pero es eso otro es. rollo. Pero no en un thriller aparentemente... Sí. Pero por eso que te digo, porque En una secuencia montada con suspense que dices, Claro. coño, esto funciona. porque nuestro acceso era diferente a esas películas. O sea, nosotros podíamos ver a la vez, alquilar 2 o 3 películas que eran de géneros diferentes. Ellos no quiero ponerme en plan abuelete. Bueno, a ver, Está, ya lo ya estás, me ya pongo lo yo, estás, que no yo te ya, preocupes. Tú, yo ya que tengo para la eso- fama, pero bueno, yo iba al videoclub y a veces me iba con mis padres y cogíamos una de Ozores y una de Bud Spencer. Ahí está. Pasados los años, una de las dos acababa siendo una peli porno, pero siempre era algo así. La de Bud Spencer siempre estaba ahí. ¿Cuánto hemos aprendido con las pelis porno? Has mencionado la invasión de los zombies atómicos. Sí, Hay un escenón ahí de nuestro queridísimo Paco Raval. sí. Casualidad, se proyectó esa película hace nada, una semana aquí en Tabacalera, comentada por Axel Casas y Ronquete, Ujú. en lo que ellos llaman Cinemal, con un Ajá. micro y demás, como Tras Entre Amigos, que por cierto ha estado Rubén Lardén aquí 2 veces y no hemos hablado de Tras Entre Amigos, pero bueno. Con lo cual,
El público era gente joven y había un cachondeo total riéndose de la película. En cierto sentido. ¿Qué opináis de esto? Que se rían de la película. Sí. Pero eso lleva pasando toda la vida. O sea, yo recuerdo ver proyecciones de hace 20 años, cuando se puso de moda Ed Wood por la película de Tim Burton, Plan 9 from Outer Space. y ver sesiones de cine en que la gente se iba a reír de la película. No se iba a reír con la película. Sí, sí. Yo Entonces, voy a ser más cebolleta. Eso es otra pose. Es otra pose. Entonces, veías que yo escuchaba las risas y eran risas forzadas. Bueno, yo también me he reído mucho de algunas Por películas. supuesto que sí. Pero también hay cierta pose. O sea, es decir... Yo me acuerdo de Viscosidad, que se puso aquí precisamente en la Semana de Cine Fantástico y Terror, que la comentaba Santiago Segura, que fue como peli sorpresa en los comienzos del festival, y yo reconozco que me reí mucho. Y yo creo que fue una de las primeras veces que vi algo así. Santiago Segura fue precursor. Sí, pero A ver, yo no te estoy hablando. La invasión de los zombies atómicos es una buena película así. Objetivamente. Objetivamente, no lo es. Es así. Es una película divertidísima. Como Tiene- terror caníbal. Tiene ¿Cómo me sus gusta? momentos, ¿eh? No, Tiene no, es sus- una película divertidísima y Tiene con, sus y con momentos. momentos, o sea, y de un atrevimiento, o sea, clímax con zombies en el parque de atracciones y un helicóptero. Sí, no, a ver, todas estas películas siempre tienen algo flipante. Claro, Un momento, o sea- alguna escena. Y reducirla, ¿Por qué no se le da ese valor? claro, reducirla, vamos a reírnos de ella porque tiene efectos especiales muy malos a veces, o porque tiene un final completamente loco y descabellado. Incluso las interpretaciones a veces son muy descabelladas, pero, Sí. pero yo creo que son buscadas, o en otros casos no, son Claro, que es no lo- llegaban los actores. Es o- lo que pasaba cuando ponías a un actor mexicano, a un actor americano, a un actor español, que ninguno hablaba el idioma del otro, cada uno hablaba en su idioma, luego se doblaba todo. Entonces tú no sabías lo que estaba haciendo el de enfrente, tú soltabas tu parrafada, o a veces ni siquiera decías un 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, Humor. claro, o sea, y en doblaje es como en postproducción, ¿no? Luego Humor en postproducción lo involuntario. arreglamos, en doblaje lo arreglamos. Pues bueno, o sea, ¿Tú crees- y tú todo esto rodado en 3 meses. O ¿Tú sea, a crees ver, que las cosas cuando, como son. que cuando llegó el sonido directo se purgó un montón de actores que Pasó, pasó, ¿no? pasó. Sí, claro, claro, O sea, claro. que pasó. Pero Paco, te has quedado ahí como en loop con lo de Ya no acuerdo. risas forzadas que decías. Que yo te he dicho, hombre, no, yo creo que hay gente que se ríe y se parte el culo. Sí, pero no por los motivos adecuados. No sé cómo explicarme. O sea, ya estás dando motivos adecuados para cuando te puedes reír, cuando no. No, Estás dando Paco se miedo. está metiendo no. a varios jardines en los que yo no he querido transitar. No, yo no hablo español, yo soy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo siempre he pensado que Ed Wood es un director que tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. Yo disfruto con las cosas buenas, pero reírme de las cosas malas para tener la pose de que me estoy riendo del peor director del mundo. Estás obsesionado con la pose, ¿eh? Has venido Sí, obsesionado. sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te Porque ocurre? soy antipose. ¿Qué ¿Te pasa? rodea el hipsterismo? Mi pose es ser antipose. Sí, esto es. Eso está bien. Sí. ¿Dónde va a poder verse Sesión Salvaje? Aparte de festivales. No me gusta esta pregunta. No, Porque estamos, no lo sabéis, estamos estáis- trabajando en ello. Estamos trabajando trabajando en para ello. mejorar el servicio de la línea de metro. Está No, en trámite. Sí, sí, está en Distribución trámite. en trámite. ¿Se va a estrenar este año en salas? Sí. En salas no me preguntes Ah, cuándo bueno, exactamente. seguro porque, en Flixolé. Bueno, Eso- claro, en claro, plataformas- pero eso a la larga. En Flixolé Flixolé a la seguro. larga. Y Flixolé, estamos- por cierto, que voy a romper una lanza a favor de esta plataforma, Flixolé, que claro, a mí es que el nombre, sinceramente, tira un poquito para atrás, parece una parodia. Alguien dijo, vamos a juntar algo ibérico, olé, Es pose. algo ibérico, olé, con algo, Netflix, Flixolé, no sé qué, es brainstorming, yo me hubiera entrado con un lanzallamas, me hubiera cargado a todo el mundo, la verdad. Pero luego está muy bien la Tiene plataforma. pepinos y O están sea, todos restaurados. Y aparte que no es solo cine español, también tiene mucho Sí. más cine. Sí, sí. Y, Tiene y cine es europeo y impresionante. cine, Es y que cine tiene americano muchos clásico. derechos, que ellos tienen muchos derechos de películas Sí, sí, sí. extranjeras. He de decir que para la gala del Cinema al Día, del Festival de San Sebastián, que hicimos un homenaje al cine de género y demás, casi todo del cine español lo sacamos de ahí. Es una base de datos maravillosa. además- Toma publicidad que estamos haciendo. Sí, sí, Flixolé. Así sin que, sin- 2,90, ¿no? ¿Cuánto es? No me acuerdo. Además baratísimo y un mes gratis. 2 pantallas. Y resulta. Basta ya, basta ya. Y alucinas cuando ves algunas de las copias, porque no hemos visto esas películas en la vida, sí. O sea, No, no, es con unos que- colorines a y ver. dices, joder, estaban bien rodadas. Claro, coño, que estaban bien rodadas. Ahora, fuera de coña, es que se ven de puta madre. Sí, o sea, sí, están restauradas de puta madre. Y películas que hace años que o la tenías en el VHS del videoclub ahí comprada o encontrada en el rastro o no la podías ver. Y hablando de VHS, Paco Limón,
director de Doctor Infierno. Sí, ¿qué le pasa? Vamos a ir hacia el pasado un poquito. Bueno, el pasado. Antes de retirarnos. Qué guay. El Como queda pasado. poco tiempo, como quedan solo 5 o 10 minutos, Sí. no voy a poder hurgar demasiado en las heridas del pasado. El pasado es pasado. Pero es bueno, pose, es Doctor pose. Infierno, Sí, ¿qué le pasa? vosotros tenéis un pasado en el mundo audiovisual. Sí, claro. Hablemos un poquito de ello, ¿no? ¿Vale? ¿Qué quieres saber? Doctor Infierno, que había un cameo de una persona mítica en su momento en la Semana de Cine Fantástico de Terror, que era Arturo Bobadilla. No es cameo, es el protagonista. Es el villano. Es el villano de la película. Es cierto. Pero hiciste un anterior que él salía por ahí. No, vamos a ver, es que Doctor Infierno al principio fue un corto. ¡Ah! Era eso. Y luego lo que hicimos fue, pasó por, ¿te acuerdas tú que me invitaste tú además en el FANT Sí, sí, 2002? yo invitaba a cualquiera. Sí. Los comienzos del fan de Bilbao. Sí, Qué divertido que fue aquello. presentaba, fíjate, Nacho Vigalondo, ¿te acuerdas? Cuando todavía no era conocido. Cuando no era conocido y que... Con Alejandro Tejería. Yo me acuerdo que compartimos escenario con Torbe, que trajo el porno... ¿Cómo era aquello? El porno no sé qué. Yo he que era- borrado todo de mi disco duro Claro. relacionado con este señor. No. Claro. Creo que decís un corto que era... Eran 3 cortos pero de cachondeo, o sea, era con Torbe, con Nacho Vigalondo... Un amasijo, porque también estuvo Flippy Sí, por sí. ahí cuando todavía no era tan Os recuerdo que conocido. esto fue hace casi 20 años, en 2002. Sí, también. Flippy era el maestro de ceremonias. Sí. Entonces pasó por el FAN, pasó por un montón de sitios y tuvo mucho éxito. Y luego ampliamos los años después a una película de 84 minutos. Nada más y Oye, nada menos. que con funcionó mucho gore. muy- ¿Solo haces películas de 84 minutos? Sí, es porque Sesión Salvaje también dura 84 minutos. Sí, y luego tuvo un recorrido por todos los festivales más importantes del mundo. Funcionó muy bien. Por el Fantastic Fest quedó segunda en Nueva Ola. Fue a los BIF o a los festivales estos de Bruselas, de Ámsterdam. Fue al PIFAN. Funcionó muy bien la Y película. luego paraste, ¿no? Paraste un poco. Sí, paré porque a mí la película me dejó... Exhausto. Exhausto no, como decía Zulueta cuando acabó Arrebato. Arrebato, me vació. O sea, yo acabé harto. Entonces, también el resultado no era muy el esperado y tampoco funcionó como yo pensaba que iba a funcionar. Bueno, una película pequeñita. O sea, Sí, era sí, unos funcionó muy medios bien. que Ahora tenía. desde esta perspectiva, desde ahora lo veo con otros ojos, pero aquella fue un... ¿Pero qué fue un pasa? ¿Que palo. aspirabas a ganar un Goya o algo así? ¿O No, qué? aspiraba a ganar un Goya. No, Con algo así, no aspiraba, con Arturo Bobadilla, histriónico ahí perdido. Pero maravilloso, maravilloso. Arturo estaba maravilloso. O Sí, igual es yo que tuviste sé. que hacer el tour con él y acabaste... No, fui yo solo. Te No, explotó el bolo. Pero... Qué pero- mentiroso, no fuiste tú. Mandaba al actor. Aquí sí fui. Ah, bueno, aquí sí. sí. Pero a Lo Austin mandaste al Claro, actor. a Austin sí que lo mandé a Javito. Al músico de Sesión Salvaje. Sí. El tremendo tema de Sesión Salvaje. Que luego hacía también un cameo en la película, de cintura para abajo. Entonces, también tuve un hijo. Entonces, todo se equilibró en mi vida. Y poco a poco, pues recuperando un poquito proyectos, salió esto de Sesión Salvaje y ahí estamos. Pero también te digo que hemos hecho cortos, también con Arturo y tal, como la continuidad. Y sobre todo escribir guiones. Pues a moverlos. Si esto funciona, a moverlos. Hay muchas leyendas urbanas de Arturo Bobadilla aquí en la Semana de Cine Fantástico. de Muchísimas. Terror. Todas son verdad. Todas son verdad, ¿no? O sea, Sí. lo de que se guardaba canapés de la inauguración en el bolsillo para comer a lo largo de la semana y te los ofrecía. Te Ese dato en ofrecía concreto- tortilla de patata llena de pelusas, que sacaba de la chaqueta. ¿Eso es real? Ese dato en concreto, lo desconozco, pero... Es que es el light, es Pero- lo más light que puedo contar aquí en Sí, antena. por eso. favor, no, que es amigo mío. Ese dato en concreto lo desconozco, pero es totalmente factible. Hasta aquí podemos leer. Sí. Pero no, venga, vamos a hablar un poquito más. Julio, Confusos. Vamos a hablar de dónde vienen estos lodos, ¿no? Sí. Mira, una Yo- cosa... Yo me acuerdo uno cuando sacabais el Confusos, porque bueno, yo Confusos fue colaborador, pero el fanzine era suyo. Tú estuviste en otro fanzine, ¿no? Sí. Que no se puede nombrar, que es Sí, Hispanisico. no sé de qué me hablas. Señoría, yo Hispanisico. no sé de qué me habla. El Fuisteis caso es que- visionarios en los conflictos El caso es con que activistas feministas, ¿no? todo era pose, todo era pose. El caso es que cuando tú sacabas Confusos, había otro que sacaba un fanzine por ahí, que ¿cómo era? El que sacaba ¿cómo era? El Burp. Yo sacaba el burp, sí. No tengo ningún problema en decirlo. Sí. No- no con oculto Confusos nada. Bueno, pero tampoco, también ¿eh? participabas en una cosa que se llamó la línea tremenda, ¿no? Que fue bastante Sí, tremenda. Sí, yo no oculto nada. No, No, sé si cómo yo no vosotros. oculto nada, es que simplemente se me ha olvidado. Confusos. Yo con Ahí os Confusos- juntasteis una serie de personas que seguís haciendo cosas. Sí.
Además, creo que el espíritu de Sesión Salvaje es prácticamente el mismo que tenía Confusos. Confusa. O sea, Un fanzine no nos molón. importa hablar de terror, no nos importa hablar de, yo qué sé, de Wong Kar-wai o de cualquier alguien que esté más, o sea, que sea más reconocido o lo que quieras. Y meterlo todo y hacerlo de forma divertida. Y por lo menos en el documental hemos intentado que sea divertido. Sí, ahí nos juntamos a mediados de los 90, cuando todo el mundo hacíamos fanzines. ¿Había alguien en los 90 que no hacía fanzines? Que alguien haga, por favor, un documental sobre esa época y los fanzines. Bueno, Hay uno pues de sí, los lo debería de maníacos hacer ahí. alguien, algún millennial, pero como no le interesa todo lo que pasó antes de que naciera, pues no, Efectivamente. no va a hacerlo nadie. Es que nosotros no vamos a ser cronistas de nuestro propio tiempo, ¿no? Sería un poquito no. ego trip. Sí. Bueno, a ver si estaría- alguien nos escucha y sería hace feo. la buena obra de que pasemos a la historia, aunque sea por la puerta de atrás. Y bueno, voy a... pues allí nos juntamos, en Confusos nos juntamos, Adrián García Bogliano y Ramiro García Bogliano, que ahora hacen cine de terror en México y en Argentina, o en Suecia, en Estados Unidos, donde... Oscar Martín. Espera, Perdón, Oscar, perdón. El que todavía habla, no el que llego. habla. Que ha presentado a Amigo. Eso es. Bueno, pues prácticamente toda la gente que salía en Confusos, Paco incluido, que había hecho Doctor Infierno, habían hecho sus películas y nos faltábamos Óscar y yo. Y este año, después de 24 años después de haber ido a Sitges por primera vez, volvimos los dos con película cada uno y es como, ¡ah, Dios mío! Qué bonito. Qué bonito, ¿no? O sea, cerramos un ciclo y Se digo, cierra, ahora la se última. cierra el círculo. Has hecho la primera y la última. Ya veremos. No, hombre, no. Esperemos que no, ¿no? Ya veremos. Pero bueno, todos haciendo cositas y todo empezó con un fanzine fotocopiado con grapas. Fotocopiado con Maravilloso. Fotocopia horror, se llamaba. Y nos juntábamos en el Boñar, que ya no existe. Efectivamente. El Boñar, ese lugar, ese paraíso gastronómico que había en el centro de Madrid. Sí. Que digas eso donde- aquí, en San Sebastián, es... Bueno, ¿Tú te vamos a- acuerdas comer ahí? Que, vamos Eso a es hablar del sarpullido. Boñar un que tú poquito. pedías una ración y te traían una bandeja así enorme, pero luego tenías la cucaracha ahí colgada en la pared. a El la Boñar vez. de León, pedías una caña y te traían una paella, pero no una tapita, una paella prácticamente entera, platos de pescadito frito. Estábamos ahí hablando de fanzines, cine y demás, rodeados de homeless que venían a, Con Miguel a Ángel comer, Martín. Con Miguel Ángel Martín también. Era bonito ese lugar, yo lo echo de menos. Me acuerdo que una vez dije, voy a pedir algo a la carta, a ver qué te traen, porque si con la tapa es esto tan gigante, si pides a la carta, pedí una ración de ensaladilla rusa. Borja. Y juro que la pelota de mayonesa era el bote de mayonesa Ibarra directamente volcado entero. Borja, te estás poniendo nostálgico. Yo siempre, pero solo aquí en el programa. Cuando se apaga la grabadora, yo no pienso El en nada, futuro. en nada que no Muerte sea a la nostalgia. los próximos 5 minutos Muerte a de la mi vida. Hombre, con la nostalgia nos estamos pasando, esto es verdad, aunque Sí, vuestro, sí. vuestro docu es muy nostálgico. ¿Tú crees? Bueno, a ver, hay mucha gente que... Los que conocen la obra, sí, los que no. Los que conocen las obras, perdón, que se exponen, ¿no? ¿Pero tú crees que...? Es una reivindicación de ese tipo de cine y de un tipo de actores que lo hemos dicho antes, y de cineastas que ya no existen. Es que yo como siempre asocio la nostalgia a llorar y a Y mirar... Stranger Things y cosas mirad así. qué buenos éramos. Los Funkos. Sí. Y yo creo que eso lo hemos evitado todo lo que hemos podido. La gente... Teniendo en cuenta de lo que va, claro. Claro, la gente está muy positiva. O sea, hay gente que lleva 40 años sin trabajar o 30 años sin trabajar porque se acabó el cine este y no te vienen aquí a llorar y te vienen aquí, ¡ay, Dios mío! Sí, pero, bueno, sino pero es complicado hablar del Sí, pasado sin tener sí, un sí, puntito de nostalgia. Un puntito, que sí. tampoco está Eso mal. sí, eso Otra sí. cosa es que vivas en ella, que No, vivas no, en el pasado, eso es un error. por como supuesto. ocurre a gente que está por ahí. El crepúsculo de los dioses. Exacto, la gestión de la memoria sentimental. Ujú. No es fácil. Me estoy acordando de la primera entrevista que te hicimos a ti. Bueno, Cierto. bueno. Cierto. En Crisis- Igual nos conocimos así, ¿no? Sí, fue el día que nos conocimos. Pues yo no Nosotros Pero era lo encapuchados. bonito de los fanzines, ¿no? Claro, Yo nosotros, creo- nosotros fue por encapuchados y a el punta de pistola. Esa fue nuestra primera entrevista y cuando nos conocimos. No nos Es conocía de verdad, nada. me atasteis. En Sí, sí, Crisis sí. Comics. Y me O sea, no nos dejé, conocíamos o de sea. nada y le sentamos allí. ¿No te importa? No, no me importa. Me dejé porque eran los 90, ¿eh? Si fuera ahora, hostia, ven aquí a este garaje oscuro, te vamos a atar, vamos a hacer aquí una parafernalia con... Bueno, era una tienda de cómics, oye, tampoco. Pues, bueno, una tienda de cómics en aquella época era lo más cercano a un... Sí, 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 yo sí. qué sé, te iba a decir al gulag o algo de esto, ¿no? Bueno, vamos a tener que irnos. Oh. Paco, Julio, vamos a acabar. Elegir algún título así de que haya salido. No os voy a pedir toda una canción, sino de Sesión Salvaje, entre esas películas de las que habláis en el docu, ¿con cuáles o cuál os quedaríais? Vale, yo 3. 3. Joder, macho. Pánico, joder, son las mías. Pánico en el Transiberiano, Un clásico. Navajeros y. Vale, ¿quién puede matar a un niño? O... Indispensable. Me da igual quién puede matar a un niño que no profanar el sueño de los muertos. Clasicazos. Joder, y tú, Paco, te la has dejado pues, difícil. Me la ha dejado difícil porque son 3 pepinos.
voy a intentar decir 3 diferentes. Pues digamos, Una vela para el diablo, que me encanta esa película, Eugenio Martín, El Pico 2, que para mí es todo el cine que hizo Electra Iglesias resumido en una sola película, porque es una locura. Lo tiene todo. Y, por supuesto, Los Vingueros. Te iba a decir que no habéis citado nada de Esteso, Fernando Esteso y de Pajares, que está aquí en la Semana de Cine Fantástico también. Yo sí, acabo de hacerlo. Es porque venimos Sí, de una rueda de eso que justo. No, para mí, pum, lo has Los Es Vingueros porque venimos de una rueda de prensa que prácticamente solo hemos hablado de Ozores y Pájaros y ¿no? Esteso. y Sin ningún problema, ¿eh? Para mí Los Vingueros es una película Ya estuvo Esteso en La Hora Caníbal, ya hay por ahí una entrega en la Estupendo, que le entrevisté y nos estupendo. contaba sus aventuras con la gira del teatro argentino, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias, A Julio ti, y gracias Paco, a ti. gracias a la Semana de Cine Fantástico, a Tabacalera y a Cucha Culture por acogernos. El programa se podrá escuchar en podcast y en BFM, por supuesto. Y una cosita, acabamos siempre con una canción. Yo tenía una idea que no sé, igual yo que sé que Julio es muy melómano. Paco Sí. no te conozco tanto como No, Julio. no. Con Julio he conocido en festivales, he coincidido. Pero a mí se me había ocurrido acabar con la canción de Sesión Salvaje de los créditos. ¿La Aunque tienes? igual te apetece poner otra cosa. No, no, Ah, no, si la puedes poner, ponla, por Ponla, favor. por favor. Sí, me la vais a tener que pasar en MP3 o decir si está en Vale, YouTube, es así. vale. ¿Os parece bien o tenías una idea? No, no, Julio. perfecto. Hombre, yo quería poner a Porque- Fernando Esteso, pero fue una sesión Bueno. salvaje, Fernando Ponla- Esteso, podemos poner en alguna cuña. Vale. Alguna cuña, que haya estado en alguna cuña. Soy un vividor, el bellotero pop. O sea, Y Otero Pop ya estuvo aquí en la Hora Caníbal, por supuesto. Pon la canción de final Javito. de la película de Javito, porque Primicia va a intentar optar a un Goya. Ojalá esté nominada y, porque hay que decirlo, Pablo Alborán ganó un Goya. Pablo Alborán tiene un Goya y vosotros no. Y nosotros no. Nadie de los 1.300 personas que están aquí escuchándonos en directo tiene un Todavía, Goya. todavía. Y Pablo Alborán tiene uno, macho. Esto es terrible, Hay esperanza. pero es lo que hay. Roy. Bueno, gracias a todos y a todas, gracias a los 2.300 personas que están aquí escuchándonos. Los niños ya se fueron, ya murieron en el camino. Yo me ¿Quién puede acojonado matar a un cuando vi. niño? Seguiremos en la Hora Caníbal. ¡Caníbal! Y ahora aprieto aquí todo el rato, todo lo que salga aquí en esta mierda. Uy, se han acabado las pilas. Oh. Vamos con ese temazo.